Bien, ahí estamos. Bienvenidos a todos. Un gusto recibirlos desde el canal de YouTube del Movimiento 26 de marzo. Ya estamos en directo en esta que será la última conferencia del ciclo que hemos hecho a lo largo de este año con motivo del 50 aniversario del 26, del Movimiento 26 de marzo, de nuestra organización. Rostros jóvenes están viendo ustedes en la pantalla y donde queremos empezar a recibir la comunicación, los mensajes de ustedes. Queremos agradecer. Estamos a las 18:08 de Uruguay y agradecer en primer término a la compañera Alexandra Azarbaesian, que vamos a callar acá desde el canal de YouTube la transmisión del YouTube. Les decíamos, estamos recibiendo a la compañera Alexandra Arabatsian desde Moscú, agradecerle el esfuerzo del horario, además que allá ya es sábado, están pasando 9 minutos de las 0 horas del sábado, resultó perjudicada por la diferencia horaria y le agradecemos el esfuerzo. Y desde México, aquí en nuestro continente, tenemos al compañero Andrés Ávila, secretario general del Partido Comunista de México, desde el estado de Michoacán. Con Andrés estamos con 2 horas menos de diferencia, ¿no, Andrés? Allá estamos en las 4 de la tarde y 9 minutos. Y de locatario, de anfitrión, está nuestro compañero Gonzalo Martínez de la dirección del 26. La bienvenida para todos. Y vemos que se están sumando ya a esta transmisión, que ahora colocaremos también en las redes del 26. Vamos a presentarles a los compañeros, a por lo menos resumirles algunos datos para que conozcan a quienes van a ser los protagonistas del intercambio de esta conferencia bajo el tema Vigencia de la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Alexandra Arabatsian ha cursado Relaciones Internacionales en el programa de grado, luego Historia en maestría, está haciendo un doctorado en el Instituto de Historia Mundial de la Academia de Ciencias de Rusia, trabaja en el Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de esa Academia de Ciencias de Rusia, colabora además con diversos grupos académicos, por ejemplo, con el Observatorio del Estado Latinoamericano de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, también con la Universidad de Integración Latinoamericana y con el grupo de estudios Amauta, Mariátegui y el socialismo indoamericano en esa universidad, en la UNILA. Algunos datos para que ustedes conozcan a Alexandra. Tenemos también a Andrés, que es secretario general del Partido Comunista de México. Como decíamos, Andrés Ávila Armella es sociólogo, o Armela, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, titulado en 2007, doctor también en estudios latinoamericanos, profesor en esa tan prestigiosa universidad latinoamericana, en distintas instituciones de educación superior, y también ha tenido militancia a nivel sindical de trabajadores de la universidad, como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, del estado donde está ahora Andrés, con distintas responsabilidades, fundador del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM. En fin, resumiendo, ¿no?, la trayectoria que ha participado además en militancia con movimientos campesinos e indígenas en Michoacán y otras partes de México. Como decíamos, de parte de nuestra organización, Gonzalo Martínez forma parte del grupo de compañeros que se integró a la Dirección Nacional del 26, de una nueva generación de compañeros con responsabilidades de dirección a fines del año 2019, está estudiando profesorado de Historia, y entre las responsabilidades partidarias, Gonzalo integra el Coordinador Nacional de Unidad Popular, que es esa coalición de sectores de izquierda que tiene nuestro país, en la cual forma parte el 26 de marzo. Bueno, a Gonzalo le ha tocado también representar
al 26 a nivel internacional en distintas instancias y en distintos continentes. Así que de vuelta la bienvenida para todos. Les contamos a quienes nos están siguiendo que queremos que nos escriban. Ya están saludando de distintos puntos del país que iremos contando. Desde fuera también, desde Argentina, por ejemplo, iremos contando. Queremos que nos cuenten desde dónde nos escriben y haremos como las conferencias anteriores, un tiempo de unos 20 minutos cada uno para exponer sobre el tema que les proponemos. Les queremos decir con respecto a los compañeros de Grecia que nos han enviado un mensaje como aporte a este intercambio, al no poder estar en forma directa, presencialmente, y que lo vamos a compartir a lo largo del debate. 20 minutos cada uno, y después pueden hacer preguntas los que nos están siguiendo a través de YouTube. Así que, compañera Alexandra, desde la patria de Lenin, nada más y nada menos, te escuchamos. Buenas tardes o buenas noches. Sí, bueno, en primer lugar quisiera agradecerles a ustedes por la oportunidad y claro que felicitar al movimiento 26 de marzo por el aniversario. Y también quisiera agradecer a un compañero, Agustín Casanova, Cierto. que en realidad plasmó esa conexión que tenemos, ¿no? Entonces, hoy quisiera hablar un poco sobre el tema planteado, ¿no? Y en primer lugar, en la vigencia del socialismo, la vía socialista del desarrollo. Creo que hay que recordar que este año cumplen 30 años sin la existencia de la Unión Soviética. Creo que en la intervención de hoy trataré de recopilar un poco la experiencia que tenemos nosotros aquí en Rusia, la experiencia de vivir sin socialismo, 30 años sin socialismo. Formalmente el derrumbe de la Unión Soviética pasó el 26 de diciembre de 1991 con la declaración del Soviet Supremo en la que se reconocía la extensión de la Unión. Y antes eso había sido acordado por los presidentes de las repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia el 8 de diciembre del mismo año en el Tratado de Belavech. Hay que tener en cuenta que el derrumbe de la Unión Soviética no fue algo deseado por la población. Al revés, hubo un referéndum en el cual la población votó a favor de continuación de existencia de la Unión Soviética. Pero tampoco hubo un fuerte movimiento que tratara de defender al socialismo, al proyecto socialista. Existió un tal de decepción de las ideas socialistas, del marxismo, en aquel entonces. Los años 90 se tornaron una crisis social y económica que resultó en aparición de una brecha entre los que sacaron provecho de procesos de privatización y la gente común que carecía de medios de producción y simplemente trataba de sobrevivir. No se trata solo de destrucción de los lazos entre las anteriores repúblicas soviéticas, que en realidad provocó desafíos para el complejo productivo del país. De hecho, las consecuencias de la desintegración de la Unión Soviética de golpe afectaron a toda la población en cuanto al aspecto social. Los años 90, de hecho, fueron un periodo de decadencia del marxismo como ciencia también. Y el mundo académico, creo que no solo en Rusia, pero en Rusia
lo puedo observar, salvo un par de excepciones, empezó a negar el marxismo, empezó a negar que el marxismo fuera una teoría científica. Entonces negó esa condición de ciencia de marxismo. Y se hicieron populares otras vertientes intelectuales, científicas, pero el marxismo ya empezó a sufrir un tal de decadencia. Esta marginalización del marxismo provocó una actitud peyorativa a la herencia de la Academia Soviética. Pero en realidad los científicos de la Unión Soviética habían desarrollado la teoría marxista de un modo creativo, lo que se desconoce en la Rusia de hoy y en el mundo también. Pocas personas del mundo académico investigan este legado de desarrollo creativo de marxismo en diferentes esferas, en filosofía, en economía política, en psicología, etc. Puedo mencionar a tales científicos como Tsagolov, Hesin, Makarenko, Ilyenkov, Vygotsky, Luria, Leontiev y muchos otros. Muchas personas que trabajaron en la Unión Soviética y gracias al socialismo podían desarrollar esa ciencia y continuar la construcción de un mundo mejor. Hablando de los años 90, hay que admitir, hay que señalar aquí que en los años, ya en los años 2000, algunas de esas tendencias se pararon, por lo menos por un tiempo. Esto fue causado por los favorables, en primer lugar, por los favorables precios de petróleo y de gas natural en el mercado mundial. Eso permitió al gobierno de Rusia obtener más recursos financieros y una parte de esos recursos se redistribuía a los trabajadores, pues sus salarios se incrementaban. No obstante, al mismo tiempo, las ganancias de los propietarios de los medios de producción básicamente aumentaban a ritmos más acelerados. Mientras tanto, los sectores productivos de la economía continuaron deteriorándose y el peso principal en la economía fue obtenido por las ramas extractivas. El petróleo y el gas natural se convirtieron en el filón de oro para el país, pero con el transcurso del tiempo resultaron ser un tal de talón de Aquiles. Esa superflua dependencia de recursos que acabo de mencionar impactó de un modo negativo el desempeño económico de Rusia. Ya un poquito más tarde, precisamente en 2014, con la caída de precios que fue también agravada por las sanciones impuestas a Rusia por países occidentales después del caso de Crimea. Eso a grandes rasgos fue un intento de aprovechar la situación inestable en la vecina y hermana Ucrania, que sufría un auge de nacionalismo. El gobierno de Rusia se apoyó en la población de la península de Crimea y tras un referéndum adhirió ese territorio a Rusia, aunque lo había perdido con la desintegración de la Unión Soviética. Esa acción, más bien geopolítica, al fin y al cabo derivó en empeoramiento del nivel de vida de la población de Rusia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pues cada año se hace más difícil para la gente común, se hace más difícil sobrevivir. Entonces, de las contradicciones en la hermana Ucrania, los trabajadores de Ucrania y de Rusia salieron perdiendo, mientras que los propietarios de los medios de producción, la oligarquía, al revés, supo aumentar sus ganancias.
aprovechando esas contradicciones y tratando de separar aún más a los trabajadores de ambos países. Como resultado de todos esos procesos, empezó una caída del nivel de vida de la población de Rusia que continúa ahora en las condiciones de una nueva crisis capitalista agravada por la pandemia. Para no dejar estas tesis sin fundamento, ha de mencionar unos datos estadísticos, datos empíricos, y si consideramos la situación social y el nivel de vida de la población en Rusia, en comparación con la Rusia de los tiempos soviéticos, vale la pena destacar que el incremento natural de la población en Rusia soviética para el año 1990 fue 2.2 por cada 1000 personas, es decir, nacía más gente que moría. Para el año 2000 este indicador ya fue negativo y equivalía a menos 6.6, es decir, la población de Rusia fue descendiendo, moría más gente que nacía. Y esa tendencia prevalece hasta la actualidad, aunque no sea tan aguda como en los años 90. También se debe poner de relieve que desde la caída de la Unión Soviética ha incrementado significativamente la mortalidad y superaba a 2 millones de personas anualmente en los años 90 y 2000. Después hubo un leve mejoramiento del indicador. Por ejemplo, en 2019 murió aproximadamente 1.8 millones de personas, pero nunca este indicador llegó a los niveles de la Rusia soviética, en la que, por ejemplo, en 1970 murieron un poco más de 1.1 millones de habitantes. La misma tendencia la observamos en lo que se refiere a la criminalidad. Si en 1990 hubo 1.243 crímenes por 100.000 habitantes, en el año 2000 este indicador alcanzó el nivel de 2.014 crímenes por cada 100.000 personas. Y luego hubo años en los cuales esa cifra aumentó aún más. También vale la pena hablar un poco de la economía como tal, y acá yo haría hincapié en que el volumen de producción industrial alcanzado por Rusia en los tiempos de la Unión Soviética empezó a mermarse drásticamente en los años 90 y no llegó a recuperarse y ni siquiera acercarse a los niveles mostrados en la Rusia soviética hasta el día de hoy. Más aún, desde la desintegración de la Unión Soviética, fueron cerrados más de 80.000 plantas y fábricas. Todo esto nos muestra con claridad el carácter de la actividad económica de Rusia hoy en día, que en mayor medida es especulativo y es dependiente de extracción y exportación de petróleo y de gas natural, de recursos. No se trata de una industria desarrollada. Todos esos logros que obtuvimos gracias a la existencia de la Unión Soviética los vamos perdiendo. Aunque, por supuesto que hasta nuestros días seguimos aprovechando lo que fue logrado gracias al proceso de industrialización en los años 30, desde los años 30 del siglo XX, y gracias a todos esos éxitos, de alguna manera u otra sabemos sobrevivir y hasta nos consideran una superpotencia, aunque a mí me parece que no es así. Por supuesto que todos esos procesos, en su esencia,
llevaban regreso al capitalismo y explotación de la fuerza de trabajo, en fin de sacar la plusvalía. Sin embargo, no era tan obvio ese proceso político-económico para las masas populares. Pero lo que sí se reveló y va revelándose son los fenómenos que derivan del sistema capitalista de relaciones sociales. Las condiciones laborales se van empeorando, el salario nunca le alcanza a la población, el salario real también sigue bajando y la vida después de jubilarse se vuelve un infierno para muchos, ya que la pensión media en Rusia en enero de 2021 era de 15.744 rublos, o sea, unos $210 al mes, lo que es una suma irrisoria teniendo en cuenta la inflación y el nivel de precios en general en el país. Los sectores de sanidad y educación siguen sufriendo el proceso de mercantilización y comercialización, y esto priva a las capas bajas de la sociedad del chance de recibir una educación y un tratamiento médico digno. Resumiendo, si en los años 2000 una parte de la población no entendía qué pasaba y otra parte esperaba poder mejorar su situación económica y social, ahora se evidencia que en la actualidad en Rusia hay más gente que ha perdido después del derrumbe de la Unión Soviética, o sea, en un capitalismo que tenemos desde los años 90. Claro está que todavía no hay conciencia de clase en las masas, pero a mi modo de ver, ahora tenemos avances hacia esa situación. Además, en la actualidad, la gente común también vuelve a pensar en el socialismo, en esa experiencia, como una alternativa real y viable, y no lo considera irrealizable. Más aún, una reconsideración de la experiencia soviética ya es la reivindicación de muchas personas. Por supuesto que hay personas de generaciones mayores que vivían en las condiciones del socialismo tardío, digamos, de los años 70 y 80. Esas personas tienden más bien a tener nostalgia. Sin embargo, al propio tiempo, hay nuevas generaciones de jóvenes que en muchos casos nacieron ya después de la caída del bloque socialista, y son ellos los que exigen un estudio pormenorizado de esta experiencia de la construcción del socialismo. Y es evidente ya que estos jóvenes están expuestos a sufrir golpes del modo de producción capitalista, tales golpes como el desempleo, la precariedad laboral, la inflación, etc. Estas condiciones nos hacen indagar, investigar en la experiencia de la Unión Soviética y su fundamento científico también, el marxismo. Por eso, últimamente van surgiendo círculos marxistas, como si estuviéramos viviendo los años 90 del siglo XIX. Y estos círculos surgen en todo el territorio de nuestro país. Dentro de estos círculos, los estudiantes, los trabajadores, otros representantes de clases oprimidas estudian la teoría marxista, el socialismo científico, el materialismo dialéctico, porque intentan utilizar esas herramientas para entender la realidad que los rodea. Y no solo entender esa realidad. Claro está que la meta principal es cambiar esta deplorable y agobiante realidad. Al parecer estamos solo en el principio de este camino arduo. Hay que estudiar no solo la experiencia soviética aquí, y lo vamos haciendo. Seguimos con atención lo que sucede en otros países como Corea del Norte, China, Vietnam, pues representan vías diversas, muy diferentes, y los dos últimos países que acabo de mencionar, al parecer, se han alejado bastante del socialismo,
No obstante, el país que provoca la mayor preocupación hoy en día es Cuba, que cuenta con experiencia muy enriquecedora del socialismo, de la construcción socialista, y su eje fundamental, defendido a ultranza por el grande Che. Aquí me refiero a la planificación centralizada y superación de la producción mercantil. Todo eso lo vamos estudiando paso a paso, y lo que sucede en la Isla de la Libertad en la actualidad a nosotros nos parece bastante cuestionable, y también lo investigamos, lo pensamos y esperamos que no sea, digamos, lo que está sucediendo en Cuba. Esperamos que no sea reformar el sistema al estilo de la perestroika, porque conocemos bastante bien esa experiencia de nuestro país. En cualquier caso, creo que hasta si llega a suceder lo peor en Cuba, no será una derrota del socialismo, por lo menos del socialismo reivindicado por el Che con su sistema de financiamiento presupuestario. Y tampoco se puede considerar una derrota de este socialismo la caída de la Unión Soviética. Lo que fue eso fue una derrota del socialismo más bien de mercado, o socialismo que intentaban modificar implementando herramientas mercantiles. Creo que al revés, esto actualiza aún más la teoría marxista-leninista, las ideas sobre la economía política del comandante Guevara, las experiencias históricas en la Unión Soviética que se acercaban a plasmar esa teoría en la realidad. Aunque sea un proceso lento, aunque tengamos muchos obstáculos en nuestro camino, y a pesar de que vivimos en los tiempos de una reacción, por desgracia hasta nuestros días sigue bastante marginalizado la teoría marxista, sigue marginalizada en el ámbito académico. Paso a paso seguiremos estudiando y desarrollando el marxismo para volver a construir el socialismo, ya tratando de superar y superando los errores del pasado. Me parece que el proceso de estudio nos va a ayudar a hacerlo. Y creo que en eso todos nosotros, en cualquier parte del mundo, y sobre todo en América Latina y también en Uruguay, en todo eso somos camaradas y podemos unir nuestros esfuerzos en avance al socialismo. Y les quisiera decir muchas gracias por su solidaridad, compañeros, con el proyecto socialista. Les quisiera agradecer hacer una conferencia así, plantear estas preguntas, volver a plantear la vigencia del socialismo. Y creo que todos nosotros juntos estamos llevando a cabo un proyecto que en realidad fue empezado por el partido bolchevique y luego continuado por todas esas experiencias que acabo de mencionar. Y este proyecto es el proyecto de todos nosotros. Y le agradezco al movimiento 26 de marzo la solidaridad y la lucha, la labor de divulgación de nuestras ideas y la lucha que emprendemos juntos todos nosotros, los marxistas del planeta. Muchas gracias, compañeros, y si surgen algunas preguntas, estaré aquí para seguir conversando. Por supuesto, Alexandra, muchas gracias a vos. Además, tenemos esa posibilidad de, la verdad que encontrar en ese inmenso país que es Rusia una compañera con ese compromiso de izquierda y que hable español tan claramente, ¿no? Que es lo más difícil, con ese grado de compromiso también y de
cariño hacia América Latina, te vemos con una bandera del pueblo venezolano detrás tuyo, y le contamos a la gente que has estado en varias oportunidades por acá, por América Latina, o sea que no solo hablas desde la distancia. Antes de darle la palabra al compañero Andrés Ávila del Partido Comunista de México, leo rápido algunos mensajes. Varios están llegando de distintos puntos del interior de nuestro país, que se dividen en departamentos. Javier Alfaro desde San Carlos, que es el departamento de Maldonado. Julio César, nuestra compañera Maite Valparda desde Buenos Aires, dice: lluviosa tarde en Buenos Aires, pero prendida a esta excelente actividad. Desde el departamento de Tacuarembó, en el norte del país, Richard Márquez, enviando un abrazo. Margot, otra compañera militante del 26 como Richard, saludamos con alegría a tan importante evento. El compañero Topo, desde Quillú, dice: departamento de San José, siguiendo esta interesante propuesta para la batalla de ideas e insumo para la lucha de nuestros pueblos. Larga vida al 26 de marzo por la liberación nacional y el socialismo. Y desde México, Andrés, nos están saludando también la compañera Irlanda Amaro, está enviando saludos desde México. Pablo Miranda dice: muy bueno el ciclo de conferencias, saludos desde Montevideo. Felicitaciones para la compañera Alexandra. Y alguien que nombraba Alexandra, que es nuestro compañero Agustín Casanova, que está en Portugal estudiando, nos confirmaba ahora por interno que está también siguiendo, y a Agustín le agradecemos el hecho de poder haber conocido a través de él a Alexandra. Bueno, por ahí algunos de los saludos que están llegando. Agustín dice: felicitaciones. Zul Agustín, dice la firma, felicitaciones para la compañera Alexandra. Con mucho gusto vamos a escuchar también con sus 20 minutos al compañero secretario general del Partido Comunista de México, Andrés Ávila. Andrés. Gracias, buenas tardes. Pues en primer lugar agradecer realmente mucho la invitación que nos hiciera el Movimiento 26 de marzo para compartir nuestro punto de vista. Es para nosotros un honor que consideren nuestra opinión y esperamos hacer una contribución importante a este análisis y esta discusión. Me tomé el atrevimiento de hacer una ponencia escrita, o sea que la voy a leer, según yo, para limitarme sin broncas a los 20 minutos. De cualquier modo, si voy excediendo el tiempo, le agradecería al moderador, al compañero moderador, que me señale que ya estoy sobre tiempo. Bueno, pues voy a empezar a plantear esto, ¿no? Socialismo y liberación nacional en América Latina, los pendientes históricos. Han pasado ya 60 años desde la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana. 48 años desde el derrocamiento que la CIA, la oligarquía chilena y el ejército de aquel país organizaran en contra del gobierno de la Unidad Popular en Chile. 42 años desde el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Han pasado también décadas desde la última vez que alguna fuerza insurgente comunista ha estado cerca de derrocar el poder burgués imperialista en algún país latinoamericano. Los estragos que el terrorismo de Estado, la contrainsurgencia, el paramilitarismo y el desgaste propio de la guerra han dejado en América Latina aún son percibibles y es una carga que aún debemos llevar sobre nuestra espalda. De igual manera, se han cumplido ya 30 años desde el derrocamiento que una fracción de traidores aliados con el imperialismo llevara a cabo sobre el poder soviético, y no ha sido posible revertir dicho derrocamiento a pesar de los múltiples esfuerzos de los verdaderos comunistas de la URSS. Se ven también lejanos los 43 años en que el Partido Comunista de China dio el viraje reformista promovido por Deng Xiaoping. Las nuevas generaciones proletarias e incluso los estudiantes rebeldes ven cada vez con mayor lejanía los sucesos que estremecieron al mundo el siglo pasado y que hacían pensar en una próxima derrota mundial del capital. El tiempo no pasa en vano y no podemos dejar de saber que el olvido y la lejanía de nuestras principales victorias no nos favorece. Con dicho escenario, la narrativa histórica dirigida desde la clase capitalista mundial solo puede insistir en la inviabilidad del socialismo y en la pérdida de vigencia del sinnúmero de epopeyas que protagonizaron los pueblos explotados del mundo en los 5 continentes en busca de una verdadera libertad, por el socialismo y la autodeterminación de los pueblos históricamente subyugados. En su narrativa, algunas de estas fueron males necesarios de su tiempo, pero innecesarias hoy en día, o fueron, sin más, males no necesarios,
que solo trajeron a los pueblos rebeldes mayores tragedias de las cuales se pretendían remediar. No sufrimos una derrota moral, tampoco una derrota ideológica. La derrota que sufrió la insurgencia latinoamericana, que pensaba en la segunda y definitiva independencia, apuntando hacia la liberación nacional y el socialismo, fue básicamente militar. Desde Stalingrado hasta Nicaragua, los pueblos oprimidos y superados económica y tecnológicamente por el imperialismo, habíamos descubierto las claves tácticas para vencer a un enemigo con muchas ventajas, pero no podemos olvidar que el imperialismo también aprende de sus derrotas. En América Latina, la Operación Cóndor en Sudamérica, así como la guerra de baja intensidad y la contrainsurgencia en Centroamérica y Colombia, combinando sofisticados sistemas de espionaje e inteligencia con terrorismo de Estado y guerra no convencional, lograron desarticular y debilitar significativamente la mayor ofensiva liberadora continental desde tiempos de Bolívar. Nos pusieron en un sinnúmero de encrucijadas tácticas que atravesaban por problemas logísticos, éticos, financieros y estrictamente militares, y tristemente nadie pudo contrarrestar con la fuerza requerida la estrategia imperialista. El imperialismo se aferra a reforzar y perfeccionar su estrategia, mientras nosotros nos vemos en la obligación histórica de un relevante descubrimiento táctico del tamaño de la epopeya de Stalingrado. No podemos ignorar que en la política y en la guerra, parte de la estrategia consiste en provocar los errores del enemigo y parte de la responsabilidad ineludible que recae de cada bando es evitar caer en esos errores. De esta forma, podemos entender nuestros errores y limitaciones como parte de la estrategia enemiga, pero también como parte de lo que Mao llamaba nuestras contradicciones internas. Como comunistas, por ahora nos encontramos en posición de derrotados, y por lo tanto hemos sido privados de aquello que pareciera un derecho exclusivo del vencedor, escribir la historia. Con este escenario, se ha vuelto muy complicado sostener la vigencia del socialismo científico y la liberación nacional, tanto que hasta viejos militantes comunistas se han preguntado si realmente es posible seguir el camino trazado por las grandes fuerzas revolucionarias del siglo XX, cayendo muchos de ellos en el desánimo y la claudicación, incluso algunos en la franca traición. Otros tantos han caído en una especie de posibilismo histórico que invita a hacer desde lo deseable solo lo posible en un corto plazo. Y se han planteado nuestra posición como un obstáculo para lograr lo posible del momento, incitándonos a afrontar que la derrota sufrida es en verdad definitiva o tal vez de largo aliento. Afortunadamente, siguen habiendo organizaciones y viejos militantes que han resistido heroicamente a la marea que les aleja de la lucha revolucionaria, buscando a quienes dejar la llama encendida de la causa comunista. No podemos ignorar que en el campo político de lo que se ha llamado la izquierda progresista latinoamericana, se ha adoptado la visión de que ahora la revolución se hace con otros métodos, pudiendo ser innecesaria la toma del poder de la forma en que la había concebido Lenin. El marxismo-leninismo, según la perspectiva de estas fuerzas políticas, no puede ser ya la guía ideológica de la revolución, sino a lo más un complemento de ello. Algo similar a lo que pensó Edward Bernstein sobre la obra de Marx. Sería innecesario desconocer que por momentos, gobiernos como el de la llamada Revolución Bolivariana en Venezuela o el del MAS en Bolivia han representado un avance relativo en la posición que antes de ellos tuvieron las clases explotadas en esos países y que han sido una verdadera piedra en el zapato para el imperialismo, así como un respiro para muchos movimientos populares. No es necesario anular la importancia que han tenido en la historia reciente de nuestro continente. No es gratuito que las fuerzas del imperialismo hayan destinado tanta energía y recursos en promover golpes de Estado en dichos países, y que incluso también han hecho esfuerzos por frenar a otras fuerzas políticas aún menos radicales en diversos países de la región. Pero por otra parte, como marxistas-leninistas, es nuestro deber hacer una revisión histórica profunda y ver los sucesos recientes en una perspectiva más amplia para preguntarnos si realmente estamos transitando a una transformación profunda de la realidad social que pueda poner fin a la explotación y el neocolonialismo. En ese punto, nos parece que ni siquiera los más entusiastas podrían afirmar tal cosa. El golpe de Estado en Bolivia, hace un par de años, y la forma en que se han pisoteado los acuerdos de paz de La Habana, debe prender las alertas en toda la región y recordarnos las enseñanzas básicas de Lenin. No puede haber dos clases antagónicas que sostengan el poder simultáneamente. Es una situación temporal la que puede darse en un relativo equilibrio de fuerzas, y la lógica histórica indica que más tarde o más temprano
una de ellas se hará con el poder, desplazando y si puede aplastando a quien le haga frente. Está claro que del lado del imperialismo, este asunto no se ha perdido de vista, como dijera el Che, ni un tantito así. Cada centímetro que ha cedido para con las clases explotadas, el imperialismo, es visto desde su estrategia planetaria como algo temporal, como un sacrificio táctico necesario para mantener sus principios estratégicos. El imperialismo cede con una mano, pero con la otra se arma y prepara para recuperar cada centímetro perdido, con la aspiración de recuperarlo todo e instaurar un poder burgués imperialista sin mediaciones ni concesiones. En su historia, el imperialismo ha demostrado no tener límites morales y estar dispuesto a usar tantos recursos como tenga al alcance para doblegar y aniquilar a las fuerzas insurgentes. Para ellos es admisible orquestar y dirigir golpes de Estado, utilizar grupos paramilitares y de mercenarios que asesinan, ya sea selectiva o masivamente, a quienes se identifican como amenaza, la desaparición forzada, la prisión y tantos otros recursos que tristemente han dejado huella en su trayectoria. Si analizamos el devenir de la izquierda comunista en América Latina en los últimos 40 años, podemos admitir sin pena ni deshonor que no siempre ha sido acertada en su análisis ni en sus acciones, lo cual no implica que se equivoque en lo fundamental, sino que hemos sido incapaces hasta ahora de leer con precisión las circunstancias actuales y se nos ha dificultado en gran medida la irrenunciable tarea de revitalizar nuestras fuerzas y darle un rumbo seguro y fuerte a nuestra estrategia. Sería injusto, sin embargo, hacer un recuento parcial de dichos desatinos, pues en su gran mayoría se deben a las propias condiciones materiales en que nos desarrollamos y a que no han aparecido aún ante nuestros ojos las claves para destrabar nuestra situación. Recordemos que las ideas no pueden hallar soluciones que la realidad material no muestre de algún modo. Pareciera en los últimos años que nos movamos para donde nos movamos, perdemos fuerza. Tanto quienes han optado por el parlamentarismo, como para quienes han optado por la guerra popular o la insurrección, tanto para quienes han optado por aliarse con las fuerzas progresistas no comunistas, como para quienes han optado por distanciarse de ellas e incluso confrontarse con las mismas por su carácter reformista o socialdemócrata. En la síntesis dialéctica de la realidad concreta, lo cierto es que donde no existe una traición deliberada, se han tomado decisiones muy apretadas, y lo apretado de dichas decisiones ha sido resultado de la correlación de fuerzas políticas que a nivel mundial hay entre las fuerzas de liberación y las fuerzas del imperialismo. Y es por ello que sería injusto hacer leña del árbol caído y ponernos a señalar por qué las decisiones no han derivado en un fortalecimiento efectivo de las fuerzas políticas comunistas capaces de hacer frente efectivo al dominio imperialista. Un ejemplo claro de ello ha sido la situación en Colombia. Nadie puede negar que los 60 años de guerra popular por la revolución y la liberación nacional han sido sumamente costosos y desgastantes, que la etapa de la lucha armada se prolongó mucho más de lo que se había supuesto y que era tácticamente necesario explorar otras opciones. Y nadie puede negar tampoco que esa opción suponía riesgos muy altos que hoy en día se están viviendo y de algún modo se están pagando. Pero, ¿quién podría reclamarle a la insurgencia colombiana no haber intentado lo suficiente la vía armada? ¿Quién podría reclamar que en un momento dado se intente la posibilidad de combatir desde otras formas de lucha que han sido parte también de la historia comunista? ¿Y quién podría reclamar a quienes se han mantenido armados o han vuelto a las armas la legitimidad de proteger su vida y de los cuadros y simpatizantes que están siendo amenazados con un aniquilamiento lento y relativamente silencioso? Pensemos por un momento en Cuba. Recordemos la segunda declaración de La Habana, aquella que hacía una síntesis exacta de por qué la lucha por la liberación nacional y el socialismo-comunismo eran una sola. No solo por la voluntad de los revolucionarios, sino porque las características del imperialismo así lo exigían. Recordemos que la propia segunda declaración de La Habana partía de la necesidad vital de mantener y fortalecer el bloque socialista, y partía también de la necesidad irrenunciable de lanzar una lucha por la liberación antiimperialista en todo el continente americano para poder hacer frente al enemigo. Cuba se ha quedado más sola que hace 62 años, cuando era asediada por la administración Kennedy. Ha resistido todos los maremotos y terremotos geopolíticos y ha resistido incluso la ferocidad de algunos fenómenos naturales. ¿Quién podría reclamarle al Partido Comunista de Cuba no haber intentado lo suficiente promover y defender el socialismo? ¿Desde qué país o desde qué experiencia podríamos decirles cómo mantenerse en pie sin ceder un ápice en la política económica socialista más deseable?
Cuba ha hecho mucho por todos y todos hemos hecho muy poco por Cuba. Quien parece cargar la responsabilidad histórica y moral de defender en los hechos el socialismo científico y con todo en contra, sin relevo ni refuerzo efectivo. Estos dos, ¿no?, que ponemos como ejemplo, de lo de Colombia y lo de Cuba, son los casos a los que nos referimos con decisiones apretadas, producto de una problemática estructural y de una correlación de fuerzas mundial. El camino es largo y confuso. Solo tenemos la certeza de que para los pueblos explotados de nuestra América no ha aparecido, aun cuando se ha buscado, una alternativa real para la liberación antiimperialista y por el socialismo que permita eludir la responsabilidad que de en algún momento tomar el poder y barrer con los principales elementos del poder burgués, como lo son la clase dominante, el ejército y la burocracia política que le sostiene. Nada nos va a liberar de la responsabilidad de llevar una estrategia acertada a nivel continental para barrer con las fuerzas del imperialismo y evitar que los pequeños logros sean desbaratados por él. No es la sola voluntad de los comunistas quienes mantienen viva la necesidad de la revolución proletaria y popular por la toma del poder y el socialismo. Ha sido la historia quien ha mostrado, ha sido la historia quien ha mostrado que ese método ha sido el que más cerca, ¿no?, el que más nos ha acercado a una verdadera liberación. Mientras tanto, lo único que podemos ver es que nuestro rumbo es el correcto y que tenemos que enfocarnos en encontrar los instrumentos tácticos que nos permiten llegar allá donde nuestra vista se dirige, pues tampoco servirá de mucho tener certeza del objetivo estratégico si no logramos descifrar los entramados problemas tácticos que nuestra realidad contemporánea nos ha puesto enfrente, tal como Lenin y los bolcheviques lograron descifrar la forma de abrir paso al poder proletario en medio del clímax imperialista que arrasaba con todo a su paso, ya hace 104 años. Nos sirve saber nuestra historia, pero no nos sirve mucho ignorar el pasado que se aleja dramáticamente. Los grandes comunistas que nos precedieron y que nos dejaron victorias y aprendizajes supieron cumplir con su momento histórico, sea como sea, es la parte de la historia que les tocó. Y a nosotros nos toca cumplir en la parte de historia que nos toca. Esa es la responsabilidad que le toca a nuestra generación, y en ello habremos de cumplir o las consecuencias de la derrota se seguirán profundizando. Vencer siempre debe estar en la mente y en los objetivos de todo verdadero revolucionario. Gracias. Esa sería la participación. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias también, y nos dejas con elementos para el intercambio, para seguir con la reflexión, con lo que nos puedan estar planteando, preguntando, comentando la gente que nos está siguiendo a través del canal de YouTube del Movimiento 26 de Marzo en el chat, o nos pueden escribir también al correo electrónico prensa26demarzo. Para quienes no tengan una cuenta de Gmail, pueden enviarnos preguntas o comentarios por esa vía. Vamos ahora a compartir la lectura de, y vamos a incorporarnos a todos en la imagen, la lectura del saludo que nos enviaron los compañeros del Partido Comunista de México, que como decíamos, de Grecia, perdón, del KKE, como es su sigla en griego, que están presentes en esta conferencia a través de un saludo antes de dar la palabra a nuestro compañero Gonzalo para la visión del 26, con esa imagen que queremos compartir de una de las movilizaciones del Partido Comunista griego. Ellos señalan en este saludo con motivo del 50 aniversario del Movimiento 26 de Marzo de Uruguay, en nombre del Partido Comunista de Grecia, saludamos el 50 aniversario del Movimiento 26 de Marzo de Uruguay y expresamos nuestra solidaridad en su lucha contra la barbarie capitalista. Nuestro partido es consciente de las luchas de su pueblo y su movimiento a lo largo del tiempo contra las persecuciones, la dictadura y la opresión por parte de la burguesía. Conocemos que las capas populares de su país, así como los pueblos de todo el mundo capitalista, siguen sufriendo hoy en día
pagando tanto el periodo de la crisis como de cualquier desarrollo, independientemente de la gestión gubernamental, neoliberal o socialdemócrata. La causa común de los problemas está en la organización social, el sistema político-económico basado en los enormes beneficios de los grupos monopolistas en un momento en que la gran mayoría de la población vive en peores condiciones que las generaciones anteriores, señalan esta declaración de los comunistas griegos enviada a esta conferencia. Especialmente hoy, durante la pandemia, ha quedado claro que el capitalismo no puede dar solución a los problemas vitales. Las vacunas y los medicamentos son objeto de una feroz competencia entre grupos monopolistas para obtener sus beneficios, no se utilizan a favor de los trabajadores y millones son las víctimas. Se ha demostrado que los únicos necesarios en estas condiciones son los trabajadores, como se ha visto en los hospitales, en los supermercados y en la cadena alimentaria, en el transporte, en las fábricas. Al mismo tiempo y con motivo de la pandemia, la tecnología digital y los diversos logros, en vez de aliviar a los trabajadores, se aprovechan para intensificar y aumentar la explotación, alargar en vez de reducir la jornada laboral, como lo demuestra el ejemplo del teletrabajo, que también es utilizado por los empresarios para aislar a los trabajadores, para golpear a su organización sindical. Otro ejemplo es la llamada transición energética verde, que no tiene nada que ver con, dicen en la declaración, con la protección del medio ambiente, sino que es una salida para el capital acumulado que ve un enorme margen de beneficios excesivos. En esencia, esto traerá nuevamente nuevas presiones sobre las capas populares, como vemos que se registra con el aumento de los precios de los combustibles, los precios de la electricidad y en última instancia la pobreza energética para millones de personas aumentará. Al mismo tiempo, la intensificación de las rivalidades, especialmente entre Estados Unidos y China por la primacía del sistema imperialista, la intensificación de los conflictos regionales en muchas regiones del planeta, muestra que los pueblos están en peligro de ser atrapados en un nuevo matadero, una guerra imperialista generalizada. De todo esto se desprende que en todos los países la lucha de los trabajadores y de las demás capas populares para hacer eficaz y abrir la perspectiva de una solución efectiva del derrocamiento del poder capitalista necesita poner en el epicentro el avance de la lucha de clases, del conflicto con la burguesía. Es decir, los trabajadores no deben someterse bajo ninguna bandera ajena, no deben elegir a su gestor explotador o al poder imperialista protector, sino tener confianza en su propia fuerza y convertirse en dueños de toda la riqueza que ellos mismos producen. Darse cuenta de que ellos son los insustituibles y los capitalistas los parásitos, y por tanto el poder obrero, la organización de la sociedad sin explotación del hombre por el hombre, con propiedad social de los medios de producción, planificación científica central con control obrero, es decir, la sociedad socialista comunista es la única solución y señalan en su declaración, en este contexto, nuestro partido expresa su solidaridad con su movimiento y el pueblo de Uruguay, con todos los oprimidos de todo el mundo y contribuye a través del movimiento comunista y obrero internacional para reforzar la orientación clasista, anticapitalista y antimonopolista de la lucha. Y firma esta nota que fue enviada a esta conferencia la sección de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Grecia, que están participando a través de esta nota, y saludamos particularmente a Dimitris Karagiannis, compañero de esta sección de Relaciones Internacionales. Bueno, volvemos con ustedes para dar la palabra. Un saludo también a Héctor Vicente, compañero nuestro. Saludos a todos los participantes. Dice, viva la lucha antiimperialista de los pueblos, arriba la lucha consecuente del 26. Diego Irrinchi dice, saludos a la camarada Alexandra por su claridad ideológica y definición congruente con el marxismo-leninismo y la realidad.
Ustedes siguen enviando mensajes y le damos la palabra ahora a nuestro compañero Gonzalo Martínez en nombre de la Dirección Nacional del 26. Gonzalo. Buenas noches, Hernán, muchas gracias. Primeramente, saludar, agradecer y felicitar a los miembros internacionales de este panel, que sin duda han contribuido significativamente a esta conferencia. También agradecer a los compañeros por asignar esta participación en nombre del 26 de marzo, y por supuesto saludar a todos los compañeros por el 50 aniversario de nuestra fuerza política, el movimiento 26 de marzo. En las conferencias pasadas, mediante la participación de estos compañeros que también marcaron un nivel muy alto, dejaron con claridad el gran problema o el gran desafío que se le presenta a los pueblos de nuestra América y particularmente a las organizaciones revolucionarias. Este problema tiene dos aspectos fundamentales y que van de la mano, ¿no? Uno es la ofensiva de los sectores de derecha mediante la profundización de políticas imperialistas, con nuevos gobiernos de corte incluso fascista, y el otro aspecto es lo lacerante que ha sido el oportunismo en el plano político y social, ¿no? Dicho en otras palabras, sigue siendo necesaria la lucha contra nuestros enemigos históricos, la burguesía y el imperialismo, así como contra el oportunismo hoy disfrazado con la máscara del progresismo. Ante esta situación, tal como quedó clara en la pasada conferencia, es necesaria la reconstrucción de la izquierda en todos los planos. Este proceso de reagrupar y orientar a los trabajadores en la lucha en cada país necesariamente debe implicar la reafirmación de los principios de izquierda, es decir, el antiimperialismo y la lucha por el socialismo. Es aquí, y ya entrando en el tema que nos convoca, donde debemos pensar qué camino debe recorrer nuestro país en este proceso de reconstrucción de la izquierda y qué perspectivas se abren o debemos abrir para triunfar. Entendemos que existe plena vigencia y necesidad histórica de la liberación nacional y el socialismo, producto de las condiciones objetivas de nuestro pueblo y del mundo. Lo que han expresado hasta el momento los compañeros son prueba muy clara de ello. Ahora quisiéramos nosotros poner una serie de datos que nos permitan visualizar la situación de dominación y de dependencia de nuestro país para con el gran capital y el imperialismo. Creemos que los datos objetivos contribuyen a armar con claridad el escenario en el cual se encuentra nuestro país y la clase trabajadora. En Uruguay la fuerza productiva principal son los trabajadores, los cuales se encuentran dispersos en diferentes ramas de producción y de servicio. A ello debemos sumar una buena parte, por supuesto, del medio rural, ya sean asalariados como pequeños y medianos productores. Actualmente la población económica activa está conformada por los ocupados, que son el 93% de la fuerza de trabajo, algo así como 1.600.000 personas, y también los desocupados, un 10% aproximadamente, que son unas 170.000 personas. Las primeras actividades en términos de empleo en el país son el comercio, ocupando alrededor del 20% de las personas ocupadas. En segundo lugar, la industria manufacturera, ocupando algo así como el 12%. Y la tercera actividad es la vinculada al agro, tanto forestación y pesca, en torno al 9%, ocupando a las personas activas de nuestro país. De esta masa de trabajadores, de este 1.600.000 personas, más de 1 millón no alcanza a recibir 25.000 pesos de ingresos mensuales. Entre ellos, cerca de 225.000 personas no logran superar los 15.000 pesos líquidos. A esta realidad tenemos que sumarle los 400.000 trabajadores que se encuentran en negro, o sea, en la informalidad, y por lo tanto no tenemos datos de sus condiciones y de sus ingresos. También tendríamos que agregar todo un capítulo para hablar de las condiciones de precariedad de trabajo, la inestabilidad, los contratos chatarra, las terciarizaciones, etc. Y otro conjunto importante de nuestra sociedad son los jubilados y los pensionistas, que están vinculados al BPS, a este organismo prestador de la seguridad social, que rondan unas 780.000 personas, de las cuales 200.000 ganan menos de 16.000 pesos. Y aquellas que tienen un vínculo con la AFAP están percibiendo apenas 7.000 pesos mensuales.
lo cual deja en evidencia la precariedad de la seguridad social actual y por sobre todo lo nefasto de la privatización de la misma que hemos vivido hasta el momento. Claramente estos son los sectores que producen la riqueza en nuestro país, pero tal como se establece en algunos informes de la Facultad de Ciencia Económica y algunas publicaciones recientes, el 10% de la población uruguaya concentra el 62% de la riqueza del país. Pero dentro de ese 10% más rico, existe un 1% que posee el 25% de la riqueza total. Estamos hablando que 25.000 personas se quedan con el 25% de la riqueza del país. Y cuando estudiamos cuál es el mecanismo por el cual obtienen la riqueza ese sector más rico, claramente es por la posesión de los medios de producción, principalmente de la industria y de la tierra de nuestro país. Es claro que las distintas políticas neoliberales que se aplicaron en los últimos tiempos, gobierno de derecha explícita, gobierno progresista, han precarizado la industria, han extranjerizado la tierra, han impuesto la lógica extractivista, y claramente han llegado a la pérdida de puestos de trabajo. Esa cifra supera los 50.000 puestos destruidos. Esta lógica industrializadora, entre comillas, que ha promovido los últimos gobiernos, destruye puestos de empleo. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país se ha estancado, si no, incluso ha retrocedido. Pero tal como la teoría lo demuestra, esto no puede ser un obstáculo para la lucha revolucionaria. Existen sobrados ejemplos como países, con distintos países en los cuales tienen insuficiencia en el desarrollo industrial y con una reducida clase obrera, que han sabido romper el cerco imperialista y han emprendido experiencias revolucionarias. Hay que entender que las condiciones para la lucha revolucionaria auténtica ya están dadas de la propia dominación del imperialismo, y esto Lenin lo explicaba con total claridad. El triunfo es posible en aquellos países que superen la contradicción principal de la etapa. Y mismo Lenin planteaba que eso va a suceder en el eslabón más débil de la cadena imperialista. Y eso no está dicho en ningún libro, no hay ningún buró que lo pueda decir. Son los pueblos los que, con su lucha, identifican y evidencian ese eslabón más débil de la cadena imperialista. Pero para esto no alcanza con las fuerzas únicas y aisladas de los trabajadores. Es necesaria la alianza entre todos los explotados de la ciudad y del campo. Esta alianza, conducida por una organización revolucionaria, debe conformar un camino de unidad y de avance de la lucha. Hemos visto, tal como plantea Marx y los clásicos, cómo en determinado momento, producto de las políticas salvajes del capitalismo, los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo son asfixiados. Muchas veces terminan cerrando sus emprendimientos y engrosan la fila de los trabajadores asalariados. Pero aquellos que sobreviven, los pocos que sobreviven, tienen que entender que en la lógica imperialista no hay lugar para ello. Por lo tanto, ese sector productivo es un claro y potencial aliado de la lucha antiimperialista. Y nosotros, los trabajadores, los revolucionarios, las fuerzas políticas militantes de izquierda, debemos trabajar para esclarecer esa situación y hacer comprender esa posibilidad. Esto es muy claro en nuestro país, ¿no? Las políticas de los últimos gobiernos han abierto las puertas a las multinacionales, entregando la tierra, el agua, todo a su merced. En el periodo de 20 años, que va del 2000 al 2020, se transaron el equivalente al 52% de la superficie de uso agrario de nuestro país. Cuando vemos quiénes operaron, quiénes hicieron negocio con esta tierra, vemos que esto pasó de las personas físicas nacionales, o sea, de personas uruguayas, a sociedades anónimas, tanto nacionales como extranjeras. Pero si analizamos ese capital que se invirtió desde el extranjero, se puede deducir que se adquirió el 20% de las tierras transadas, o sea que hubo una compra de un 20% de la tierra, por lo menos de sociedades anónimas extranjeras, más todas las nacionales. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos miles de pequeños y medianos productores expulsados del campo, hoy rondan los 20.000. Estos son centros productivos mayormente familiares, por supuesto, agricultores, tamberos, apicultores, pescadores, entre otros que terminan en los cinturones urbanos en condiciones paupérrimas, o en el mejor de los casos se pudieron ir del país.
Esta lógica de colocar la tierra al servicio del gran capital ha llevado a que la misma pase de valer $500 la hectárea en el 2000 a $3.500 en el 2020. El proceso de concentración de la tierra inevitablemente lleva a un proceso de concentración de la ganancia que de ella se genera. Y en el periodo del 2000 al 2019, la renta agraria acumuló 21.800 millones de dólares. De este total, el 37% fue apropiado por los terratenientes, o sea, aquellos que no participan en la producción, que solamente poseen la tierra. El 47% fue adquirido por los terratenientes capitalistas, o sea, aquellos que tienen la tierra y que la trabajan. Pero solamente el 8% de la renta agraria fue para los productores familiares, el 8%. Y otro 8% terminó en manos del Estado. Todos estos datos salen de estudios científicos recientemente publicados. Claramente no podemos pensar en una lucha contra las políticas imperialistas, extractivistas, sin sumar como actores de la misma a los directamente involucrados. Otro ejemplo esclarecedor de este sentido en la situación que va en este sentido, ¿no? La situación de los pequeños y medianos productores de la ciudad. Los comerciantes de nuestro país se han visto golpeados por las políticas económicas del actual gobierno y de los pasados, por el hecho de que han recaído sobre sus hombros gran parte de las medidas fiscales que han creado estos gobiernos, mientras que de forma paralela generan todo un conjunto de beneficios y de exoneración impositiva a las grandes empresas multinacionales. Una tras otra han sido las leyes creadas para beneficiar a las grandes superficies en detrimento de los pequeños comercios, quienes ante extrema desigualdad se ven obligados a cerrar su emprendimiento y sumarse a la fila de desocupados de nuestro país. En el plano económico, el país se encuentra bailando al ritmo que marcan los organismos internacionales de crédito y el gran capital multinacional. El endeudamiento del país es altísimo y los mecanismos, además, utilizados para ese endeudamiento son perversos. Hemos visto en estos últimos días y meses, en el marco de la pandemia, cómo el actual gobierno se ha endeudado por miles de millones de dólares y el gobierno pasado, progresista, dice que esto es posible gracias a su gestión frente a los organismos internacionales de crédito. Entonces, la dependencia de Uruguay con los organismos internacionales de crédito se ha incrementado, llevando a tener que aceptar todo tipo de indicaciones. Un claro ejemplo de esto es la reforma de la seguridad social que propone este gobierno y que, por supuesto, cuenta con el apoyo de figuras políticas de otros partidos. La reforma que se está imponiendo es un mandato del gran capital y que golpea directamente a toda la clase trabajadora y el pueblo. Otros dos grandes ejemplos de la dependencia y dominación imperialista impuestas desde afuera se ve en la construcción, por ejemplo, del tren para una multinacional, para UPM, que ha costado más de 3.000 millones de dólares. Está costando al pueblo uruguayo y que sale de las arcas, de los bolsillos de los trabajadores. Y otra frutilla de la torta en cuanto a entrega y sometimiento, la tenemos con el caso de la extensión de la privatización del puerto de Montevideo por 50 años más, por supuesto, a otra multinacional. Y decimos extensión porque ya grandes partes del puerto estaba en gestión de privados. Y podríamos seguir poniendo ejemplos de cómo el país y los trabajadores se ven golpeados por las políticas neoliberales, proimperialistas, y que van en ese proceso creando las condiciones objetivas para la lucha revolucionaria. Pero las distintas experiencias nos han enseñado que no alcanza con la existencia de las condiciones objetivas. Es necesaria la existencia de una organización revolucionaria que organice y oriente la lucha. Lamentablemente en nuestro país muchas organizaciones que se dicen ser de izquierda se han pasado de bando. El oportunismo ha operado a nivel político y social para desarticular cualquier camino posible de lucha real. Basándose en falsos argumentos, han trabajado decididamente para evitar una alianza real entre todos los explotados, para emprender una lucha antiimperialista y para tomar el poder. Ha sido borrado el concepto toma del poder por parte de los trabajadores. Por el contrario, han aceptado y cumplido con todos los mandatos de los grandes multinacionales y los organismos internacionales de crédito. Lamentablemente hay que ver cómo el Frente Amplio y el PICNT han aceptado la instalación de las plantas de celulosa, la extranjerización de la tierra,
Los proyectos como la Tirí, el Puerto de Aguas Profundas, la regasificadora, que producto de la lógica del mercado internacional se vieron truncadas, pero han avanzado en las privatizaciones de las industrias clave de nuestro país, la multiplicación del endeudamiento externo, los tratados de libre comercio, la zona franca, todo esto ha sido aceptado y avalado por el Frente Amplio y el PIT-CNT. En definitiva, han aceptado las políticas imperialistas y han adormecido a los trabajadores imponiendo la política de la conciliación. Sustituyen la confrontación y la lucha de clase por la conciliación. Por lo tanto, es necesario también dar la batalla ideológica. Es necesario contrarrestar al oportunismo también en el plano de las ideas. Demostrar que sus consignas son engañosas y que en última instancia solo benefician al capitalismo. Con estas 3 conferencias que venimos realizando, hemos pretendido aportar nuestro granito de arena en esta tarea. Teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, la consigna de esta conferencia, la vigencia de la liberación nacional y el socialismo, es legítima, es necesaria y es vigente. El país necesita un auténtico proceso de liberación nacional, un proceso que nos permita romper con la dependencia imperialista. Debemos dejar de pagar la deuda externa y colocar ese dinero al servicio de la necesidad de nuestro pueblo. Debemos eliminar la banca privada y retornar ese capital a las arcas del Estado. Debemos recuperar la tierra extranjerizada y eliminar los latifundios e impulsar una producción de alimentos soberano para nuestro pueblo en base al trabajo de pequeños y medianos productores. Debemos sustituir las industrias precarizantes por aquellas que realmente requiere el país. Solo de esta manera se podrá contar con los recursos económicos para atender la salud, la vivienda, la educación, la cultura. Solo así podremos impulsar una política de soberanía alimentaria y redistribución de la tierra entre quienes la trabajan. Solo así podemos eliminar las industrias contaminantes y impulsar la industria que dinamice la economía, que den empleo y que por sobre todo se encuentren al servicio del pueblo. Solo así podemos romper con las nuevas políticas coloniales de los estados y de las empresas multinacionales y emprender realmente un camino de total independencia, aplicando el derecho de autodeterminación en el sentido más amplio de la palabra. A este respecto quisiéramos traer a la memoria un fragmento de los fundamentos políticos del movimiento 26 de marzo escritos en julio de 1971. Y en esos fundamentos políticos se decía así: el principio básico que orienta la filosofía política del movimiento 26 de marzo es la de la soberanía popular. El pueblo es el soberano en tanto protagonista de su propio destino. En tal sentido, sus temporales representantes, sus eventuales dirigentes, sus delegados circunstanciales a todos los niveles, deben reconocer la actualidad, vigencia y trascendencia de aquella definitoria frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros y esa cesa ante vuestra presencia soberana. En tanto que soberano, el pueblo oriental tiene que lograr el gobierno, constituido por la totalidad de los mecanismos políticos administrativos del Estado, para conquistar inmediata o mediatamente el poder gracias al absoluto control y dominio de los procesos económicos de la producción, distribución y consumo de servicios, mediante la transformación radical de las relaciones sociales lograda por el triunfo de la clase trabajadora y mediante la creación de superestructuras culturales, educación, derecho, moral, arte, concepción del mundo, estilo de vida, que impulsen revolucionariamente, en constante relación dialéctica, los procedimientos políticos utilizados para lograr la efectiva instauración de la libertad y la justicia populares. Esta ha sido la línea del 26 desde su creación hace 50 años hasta hoy. La tarea por la lucha de la liberación nacional está en nuestro ADN. Y esto lo hemos probado en todos los momentos de nuestra historia, enfrentando el pachecato, la dictadura militar, la cárcel, la tortura, el exilio, el retorno al país, la lucha en el marco del Frente Amplio y ahora junto a los compañeros de la Unidad Popular, e incluso, como decía Lenin, en la tarea parlamentaria, demostrando que es posible constituir una bancada de comunistas abnegados en el seno de la burguesía y defender los intereses de la clase trabajadora. Nosotros somos conscientes que estos principios son compartidos entre los pueblos que se encuentran en situación de opresión, de dependencia, incluso bajo el colonialismo imperialista en estos tiempos.
Es por ello que nos solidarizamos y expresamos nuestro total apoyo a las luchas de liberación nacional de los pueblos, especialmente los de Oriente. Solo con la victoria de la lucha de liberación nacional podrá comenzar a forjarse la unión de los pueblos, de los estados en total armonía y mutua conveniencia. Este camino de liberación nacional, que podrá adoptar diferentes mecanismos y métodos, debe ser emprendido en unidad con los trabajadores, los pequeños y medianos productores, los intelectuales, la gente de la cultura, para enfrentar a la oligarquía nacional, a la burguesía local e internacional. Los trabajadores, como sujetos revolucionarios, tenemos el deber histórico de sepultar al capitalismo. Debemos asumir esa responsabilidad en este momento que nos toca y avanzar decididamente hasta construir el paraíso en la tierra para toda la humanidad. Esta unidad de explotados con los trabajadores al frente, buena parte es la base social que necesitamos para avanzar hacia el socialismo. Estas medidas que acabamos de mencionar anteriormente son algunas de las muchas que debemos desarrollar para la construcción de una sociedad nueva, un Estado nuevo, una política nueva, una economía nueva. Nos estamos quedando corto de tiempo, pero para ir redondeando. Entendemos que la superación de las actuales condiciones de vida de nuestro pueblo solo es posible con el socialismo, tal como lo demostró Alexandra recién, así como también el devenir histórico lo demuestra. No es posible resolver los problemas de la gente generados por el capitalismo con más capitalismo, sea este humanizado supuestamente o salvaje como lo es realmente. Estando la clase obrera en el poder, controlando los medios de producción y todos los canales de generación de conciencia de masa, se comenzará un camino radicalmente opuesto al modelo capitalista. Y para finalizar, también queremos compartir con ustedes un fragmento muy breve de la segunda declaración de La Habana, allá por 1962, donde Fidel decía lo siguiente: pero el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la humanidad, no se detiene ni puede detenerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos, que son los verdaderos constructores de la historia, determinadas por las condiciones materiales de su existencia y la aspiración de metas superiores de bienestar y libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo de la ciencia, de la técnica y de la cultura lo hacen posible, son superiores a la voluntad y al terror que se desatan las oligarquías dominantes. Las condiciones subjetivas de cada país, es decir, el factor conciencia, organización, dirección, pueden acelerar o retrasar la revolución según su mayor o menor grado de desarrollo. Pero tarde o temprano, en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución se produce. Así nos ilustraba Fidel en aquel 1962. Compañeros, voy dejando por aquí esta primera intervención y quedamos a la orden. Bien, Gonzalo, gracias. Estamos ingresando en la parte final, en esa rueda final, con algunas preguntas que han llegado y con lo que los compañeros también quieran, a partir de haberse escuchado entre ustedes, aportar o comentar. Hay, por ejemplo, Diego Irrinchi está planteando preguntas a Alexandra. Quiero decir una cosa de Gonzalo, que mencionó el camino parlamentario o la lucha parlamentaria, que omití comentar con respecto a él, a sus tareas, que Gonzalo fue legislador suplente por el 26 de marzo y la Unidad Popular en el periodo parlamentario anterior, integró el equipo de trabajo parlamentario que encabezaba nuestro compañero integrante de la dirección, Eduardo Rubio, también, que no mencioné al principio. Para Alexandra, Diego pregunta o pide que comente sobre la dificultad didáctica de mostrar a simpatizantes, ¿no?, en torno a las ideas socialistas, la necesidad y la diferencia de la abolición mercantil sobre el llamado socialismo de mercado. Quedaría para mucho, por supuesto, Alexandra, pero creo que se entiende, ¿no?, la pregunta como para hacer un comentario. Y Tania también te preguntaba si podés comentar un poco más, que le llama la atención y celebra, dice, esto que vos mencionabas, que están resurgiendo como los círculos de estudio en torno a las ideas socialistas, ¿no?
Bueno, sí, primero quisiera agradecerles a los compañeros las ponencias, las intervenciones, que a mí me parecen muy enriquecedoras. Y tratando de contestar a las preguntas, por supuesto que voy a hablar a grandes rasgos, pero en lo que se refiere a las dificultades de los planteos que tratamos de hacer en lo respecto del socialismo de mercado y cómo tratar de por lo menos discutir sobre la vigencia y la efectividad de este tipo de socialismo. Yo creo que primero, si ya estamos como en un ámbito, en un auditorio que ya ha estudiado, la teoría marxista, hay que hablar de la obra clásica, hay que ver la obra clásica y intentar partir de eso, del capital mismo, mostrar allá que la célula genética del capitalismo es la mercancía. Y el modo de producción mercantil, el modo de producción simple mercantil, que se describe en el Capital, en el primer tomo del Capital, en el primer capítulo del Capital, todos esos temas, luego, todos esos aspectos, todas esas naciones, todas esas categorías, luego se desarrollan en categorías más complejas que ya nos presentan al capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo nace de la mercancía y la existencia de la mercancía en sí misma conlleva eso, o sea, la génesis del capitalismo. La experiencia de la Unión Soviética nos muestra lo mismo. Cuanto más estaban tratando de implementar medidas mercantiles dentro del plan, dentro del sistema planificado, tanto más se desarrollaba el capitalismo dentro del socialismo. Aunque primero, desde el principio, no se hacía tan evidente. Creo que lo mismo está pasando en Cuba en la actualidad, porque ya se hace más evidente que la contratación de la fuerza de trabajo se convierte en algo normal para la sociedad cubana en la actualidad, aunque me imagino que si Fidel viera eso, se sorprendería como mínimo y como máximo tendría muchos temas para hablar, ¿no? Con el liderazgo del partido, digamos. Y sí, creo que también los aportes, las contribuciones de Ernesto Che Guevara, el gran debate económico de los años 60, todos esos temas hay que seguir discutiendo y mostrar a través de esos elementos teóricos la vigencia del sistema planificado que parte de la centralización también. Y en lo que se refiere a los círculos marxistas, la segunda pregunta, sí, bueno, en realidad yo diría que hace unos 10 años no hubo nada parecido, pero hace unos 5 años empezaron a surgir círculos marxistas, o sea, muchas veces la juventud, también trabajadores, la intelectualidad, se juntan, creo que a través de medios sociales, pero también luego en la vida real, tratan de estudiar la teoría porque entienden que sin esa teoría perdemos muchas oportunidades y mucho conocimiento sobre la realidad. Y en la actualidad hay muchos círculos, no solo en Moscú, en San Petersburgo, sino en otras ciudades. Bueno, normalmente son círculos de 10, 20 personas
que se juntan cada semana o cada 2 semanas y tratan de discutir algunos temas partiendo de lectura de obra clásica y no solo clásica, pero textos que tratan problemas de marxismo y a partir de esos textos también tratar de conocer mejor la realidad que nos rodea, a los problemas que surgen en las condiciones de trabajo y todas esas cosas. Y yo creo que esos círculos no están dentro del sistema vigente, del sistema político. Son el resultado del desenvolvimiento de la realidad material, la realidad social, y por ahora no adhieren a ningún partido político. Tampoco han construido su propio partido, pero me imagino que esto también puede pasar con el transcurso de tiempo. Como pasó en los años 90 del siglo XIX, ¿no? Con el partido bolchevique, que primero se gestaba con eso, con círculos de estudios. Y mucha gente en la izquierda en Rusia ahora compara esas situaciones, la situación que vivimos nosotros y los años 80, 90 del siglo XIX en Rusia zarista. Bueno, a grandes rasgos es así. Bien. Creo, si hay otras preguntas, estoy lista a contestar. Bueno, para Andrés, que lo tenemos ahí un poquito con contraluz, te tenemos, Andrés, por la luz del día, de la tarde allá, pero bueno, te vemos, e incluso con fondo de algún gallo que acompaña ahí la zona, que se despertó la siesta de la tarde, te escuchábamos más temprano, que enriqueció también la comunicación. Está preguntando Darío por correo electrónico sobre la realidad de México. Dice, ¿cómo es posible o qué camino vislumbra el Partido Comunista de México para unir fuerzas que tienen todavía, que mantienen desde una definición real, ¿no? Esa idea de la liberación nacional y de un horizonte socialista, digamos? ¿Hay condiciones para unir, pregunta Darío, esas fuerzas en México actualmente? Bueno, yo creo que la unidad revolucionaria es una aspiración de toda fuerza revolucionaria, pues, ¿no? El no caer, digamos, en una suerte de sectarismo, ¿no? De solo mi grupo tiene la razón, solo mi grupo sabe, ¿no? La verdad es que en la práctica ha sido mucho más complejo, ¿no? Nosotros incluso venimos de anteriormente a la fundación y definición del partido, de participar en muchos espacios de convergencia de organizaciones sociales, políticas, y creo que hay varios problemas, ¿no? Algunos problemas tienen que ver con que hay organizaciones, por ejemplo, que tienen símbolos, que tienen similitudes, de repente que hay convergencias, pero que cada que viene un proceso electoral se diluyen, ¿no? O sea, en el caso nuestro, nosotros no criticamos, digamos, el parlamentarismo en otros países. En el caso nuestro lo vemos un poco lejano, ¿no? O sea, México en todo caso es un país más grande, muy diverso culturalmente, geográficamente también algo complicado. Y también, entonces hay como muchas dinámicas regionales, ¿no? Y muchas veces hay movimientos que parece que se enfilan en una línea revolucionaria, que van agarrando como este camino, pero que cada tanto las fuerzas del oportunismo logran encauzar parcialmente sus demandas, ¿no? Y la dirigencia de esos movimientos no ha tenido como la solidez, ¿no? De mantenerse, entonces siempre hay como rupturas, se deshacen, y ha sido complicado por ese lado. Luego además, en México hay, ¿cómo podríamos decir? Para que se entienda en otros países, la historia de la Revolución Mexicana y del régimen de la Revolución Mexicana hizo un poco confuso el lenguaje político, porque incluso el propio régimen, el propio partido de Estado, que fue el PRI durante muchos años, llegó a usar terminología popular, ¿no? Incluso simbología
que si uno ve algunos edificios, algunas cosas que eran oficiales, podría hasta parecer que se encuentra uno en un país socialista, ¿no? Pero no, era, era toda una simbología confusa. Entonces hay gente que de repente ha abrazado símbolos, ha abrazado frases que parecerían emparentados con la izquierda comunista, pero que en realidad tienen de fondo mucho de la ideología del Estado mexicano post-revolucionario. Y que entonces a la hora de decidir acciones concretas se ha vuelto muy complicado trazar caminos comunes. Además de eso, ha habido problemáticas derivadas, diríamos, sin pena ni deshonor, como decíamos, de los vicios propios de la descomposición, digamos, de la izquierda, ¿no? Que yo creo que en todos los países los hay, ¿no? O sea, sectarismo, ganas de protagonizar, hay mucho, y es algo que nos parece preocupante, por ejemplo, la simulación, ¿no? Como que vemos que hay organizaciones que hacen como que hacen, para mostrarle a todo el mundo que están haciendo algo y que en realidad es más una puesta en escena, pues. ¿Por qué? Pues a veces por diversión, a veces por simple protagonismo político, a veces porque se espera ser cooptado por una fuerza del oportunismo o del propio Estado, a veces porque se quiere obtener una especie ¿cómo podríamos decir? De ventaja regional o sectorial, por ejemplo, ¿no? O sea, escalar en el plano sindical y de repente quedarse ahí y negociar a favor, ¿no? Con las conquistas sindicales o en el plano regional. Entonces, eso es muy frecuente y ha creado también un clima de mucha desconfianza entre organizaciones, que alguna es injustificada, pero algunas desgraciadamente son desconfianzas justificadas por las prácticas reales que se han dado. Y bueno, nosotros, por ejemplo, hemos buscado organizaciones afines, sí hemos encontrado algunas, tratamos de tener como espacios comunes, pero también hay que decir que venimos de tradiciones históricas distintas, de repente también hay mucho mirar hacia atrás y poco hacia adelante, creo que eso es algo que también hemos visto. O sea, de repente hay grupos que se traban mucho en debates sobre, qué sé yo, ¿no? Desde que si Trotsky o Stalin, que si Mao y Khrushchev, que si Cuba ¿no? Y las diferencias con otros procesos de liberación nacional. Y entonces se vuelven como muy exquisitos en los detalles históricos, pero no tienen un análisis sobre lo que está pasando ahora, ¿no? O ese análisis es muy vago, es tan general que termina siendo tautológico, pero no resuelve en concreto. Entonces, yo diría que esos son los principales obstáculos que se han visto y que pues tenemos que resolver, como tantos otros obstáculos, los tenemos que resolver, ¿no? O sea, y el problema es el mismo, sabemos que los tenemos que resolver, pero nadie los ha sabido resolver. Y nosotros no somos la excepción, ojo, ¿no? O sea, nosotros no somos la excepción, estamos tratando de resolverlo, estamos tratando de construir una propuesta, pero nos hemos encontrado con un sinnúmero de dificultades que con toda honestidad no podemos venir a este panel a decirles, nosotros ya vimos, nosotros ya les podemos decir exactamente cómo paso a paso, cómo vamos a transitar hacia la revolución y el socialismo. Bien, Andrés, sí, son desafíos que en todos los países están planteados. Voy a leer unos últimos mensajes y hay una pregunta para Gonzalo y la intervención final que quieran hacer ustedes. Jorge Olivera, que es un compañero del 26 de marzo, responsable de la agrupación en Argentina, dice, va un saludo al panel que aportaron un profundo análisis de la realidad de la lucha de los trabajadores rumbo al acto presencial medio siglo 50 aniversario por la liberación nacional y el socialismo. Marta Silva dice, a seguir trabajando como hormiguitas, a no decaer, ánimo. Aida Pérez dice, gracias por estos importantísimos espacios de intercambio y de pensamiento. Larga vida al 26. Y Diego, que hacía la pregunta a Alexandra Gonzalo, dice al compañero Gonzalo, teniendo en cuenta los tiempos de ir resumiendo, porque son temas que dan para mucho, pero dice una perspectiva organizativa, y en esto capaz también quiere opinar algo Andrés, pero hacia la ola creciente de migrantes en América Latina
como parte del gran ejército industrial de reserva frente al imperialismo. Él plantea una perspectiva organizativa, o sea, cómo organizar, como supongo, si interpreto bien, como fuerza de lucha esa ola creciente de migrantes en América Latina, Gonzalo. Bueno, sí, la constitución, la generación del capitalismo constituyó también la generación, por supuesto, de la burguesía y del proletariado, ¿no? Y con su internacionalización también internacionalizó las clases. Por lo tanto, nosotros partimos de la base, de la premisa de que la clase trabajadora tiene dimensiones mundiales. Evidentemente, existen los países, las naciones, las fronteras, que nosotros debemos interpretarla de una manera muy distinta a la que hace la burguesía y el capitalismo, ¿no? Que ellos a veces van mucho más rápido en la superación de las barreras para lograr sus objetivos. Y nosotros tenemos que sumar a estos hermanos de clase a esta batalla en un país, en un territorio, pero que tiene, por supuesto, dimensiones, como decíamos, internacionales. Por lo tanto, en nuestra fuerza política ya hay compañeros militando que provienen de otras regiones de nuestro continente y aspiramos a que eso se incremente en la medida de que es una realidad que no se puede ocultar en nuestro país y en otros, ¿no? Por lo tanto, el carácter revolucionario del proletariado no se pierde en función a la frontera que se cruce, sino que de lo que se trata es de hermanar las causas y multiplicar los esfuerzos revolucionarios. Por lo tanto, el 26 de marzo y la Unidad Popular avanza en ese mismo camino. Bien, Enrique Molina, que es su compañero del 26, que les cuento a Andrés, a Alexandra y a quienes están mirando y siguiendo, es camionero, entonces recorre todo nuestro país y va escuchando, espero que esté detenido, siguiendo la conferencia. Dice un gran abrazo a los panelistas, excelente conferencia, saludos a los 50 años del heroico 26 de marzo, viva el internacionalismo proletario desde la ruta hacia Tacuarembó, dice Enrique, que le mandamos un abrazo. Bueno, estamos acercándonos a las 2 horas ya de transmisión. Además, partimos siempre de que habrá nuevas oportunidades para seguir conversando y que necesitamos reflexionar sobre estos temas en conjunto de las distintas realidades del mundo, teniendo en cuenta además que Alexandra está llegando a las 2 de la mañana allá en Moscú. Vamos a comenzar una ronda final, si les parece, agradeciendo a los que han planteado preguntas y comentarios y a cuenta de futuros intercambios, lo que quieran decir en el cierre. Empezamos en el mismo orden, Alexandra, en cerrar esta conferencia que fue convocada bajo la consigna de vigencia de la lucha de liberación nacional y el socialismo. Yo quisiera agradecer al movimiento 26 de marzo, a la oportunidad de poder contribuir, ¿no?, un poquito con mi conocimiento y con mi experiencia aquí. También vuelvo a felicitar por el aniversario y yo quisiera también dar las gracias a todos nuestros oyentes, a todas las personas que siguen la labor del movimiento de 26 de marzo y desearles a todos ustedes también mucho ánimo, porque a veces eso es lo que nos falta, ¿no? Y bueno, por supuesto que tenemos que superar muchos obstáculos y a veces eso resulta ser muy difícil, muy complicado, pero me imagino que pues nosotros tenemos a nosotros mismos, todos nosotros nos conocemos y me imagino que la solidaridad del proletariado es internacional y seguiremos avanzando y luchando hasta vencer, estoy segura. Así será, Alexandra, y lo decís desde Moscú, nada más y nada menos. Bueno, está saludando a Agustín, nuestro compañero de Portugal, dice felicidades por el evento, compañeros, gracias a todos por las intervenciones, saludos revolucionarios, dice Agustín, y que bueno, ya le tocará participar en alguna conferencia desde la distancia. Y Diego, que hizo las preguntas desde México, dice muchas gracias a los panelistas,
saludos internacionalistas, felicitaciones a los organizadores. Andrés, compañero secretario general del Partido Comunista de Grecia, con el saludo a Eduardo Victoria Baeza también, a quien conocemos y conversamos desde Radio Centenario semanalmente. Te escuchamos también en la reflexión final que quieras hacer, Andrés. Sí, gracias, Hernán. Pues yo diría que después de haber expuesto, ¿no?, lo que expuse, o sea, hay una parte donde no podemos negar que hay una cierta derrota, ¿no? Creo que negarlo sería ingenuo, ¿no? Sería no aceptar la realidad, pero no estamos aniquilados, y esa es la buena noticia, pues. O sea, incluso creo que, si no mal recuerdo, era Carl von Clausewitz quien decía que hasta que no está aniquilado un enemigo, no se puede dar realmente porque se ha vencido, ¿no? Y creo que los comunistas hemos tratado de ser aniquilados muchas veces, porque la sola existencia del comunismo, la sola existencia de una pequeña llama, una pequeña chispa, como había dicho alguna vez Mao, es potencialmente un incendio, ¿no? Nos han tratado de apagar, nos han tratado de aniquilar, lo han hecho por todas las vías y no lo han logrado, ¿no? O sea, creo que finalmente podemos decir, nos replegaron, nos hicieron para atrás, nos derrotaron en muchas batallas, pero no estamos aniquilados. Y mientras no estemos aniquilados, siempre tendremos la oportunidad de resurgir, de reagruparnos, de replantearnos estratégicamente las cosas y retomar la ofensiva, ¿no? No hay por qué darnos por vencidos, sino por el contrario, pero también creo que es muy importante que nos tomemos eso con la mayor seriedad posible, pues. O sea, que también asumamos que así como decía hace rato, no es que hayamos sido derrotados ideológicamente. O sea, nuestra ideología, nuestra teoría es vigente, como todo lo que dijo Alexandra, lo que dijo Gonzalo. O sea, nuestra teoría es vigente, pero también apelando a lo que decía Gramsci en su momento, pues no porque tengamos razón vamos a ganar, ¿sí? O sea, hay que encontrar la forma. Y estamos obligados a encontrarla. Hay que tomar eso con la mayor seriedad. No podemos quedarnos en la historia como de que perdimos, pero nos hicieron trampa. Hubiéramos ganado, pero nos hicieron trampa. Es que la política es así. No se trata de trampas o no trampas, sino de vencer o ser vencido. Y por eso el tema, pues, que tendríamos que estar pensando es justamente todas estas cosas que han estado pasando, cómo se convierten, cómo las hilvanamos, cómo dirigimos, cómo organizamos y trazamos estratégicamente para vencer. Este asunto de los migrantes, por ejemplo, nos parece que es una contradicción, ¿no? Una tragedia por un lado del capitalismo, pero por otro lado una oportunidad de relanzar el internacionalismo proletario, de demostrar que realmente esto nos puede hermanar con más pueblos del mundo y que en la medida que podamos ir armando, ¿no?, este gran contingente proletario que traspasa fronteras y demás, pues nuestra causa tendrá muchas más posibilidades de ganar. Entonces, pues gracias, me despido otra vez con un agradecimiento realmente muy sentido, muy profundo por habernos invitado, por haber considerado y considerarnos casi, prácticamente al nivel de poder participar en esta discusión. Bueno, Andrés, somos nosotros los que agradecemos y en el final escuchamos a Gonzalo, entonces desde acá, desde Montevideo, en nombre de la dirección del 26, cerrando este ciclo de conferencias del año, Gonzalo, que no descarta que por supuesto en el futuro vengan otras, porque los contenidos ratifican esto, ¿no? Que sirve este intercambio también, permite acercar distancias. Sí, efectivamente, Hernán. El propósito de estas 3 conferencias que hemos realizado a lo largo de este año tenían como objetivo la contribución al debate ideológico, ¿no? A acercar, aproximar visiones y experiencias sobre temas centrales para nosotros, entendiendo de que el progresismo ha perjudicado significativamente al desarrollo de la izquierda en América Latina, en el mundo, entendiendo de que a ese progresismo
hay que darle pelea, reconstruyendo las organizaciones de izquierda, tanto en el plano político como en el plano social, y que esa reconstrucción de las organizaciones de izquierda tiene que seguir sosteniendo los principios de la liberación nacional y el socialismo, o sea, el antiimperialismo como primer término. Y esperamos que esta conferencia hayan contribuido efectivamente en ese deseo. Y queremos cerrar nuestra intervención diciendo de que la batalla por la liberación nacional no es algo que se pueda lograr, gestar y culminar en un breve tiempo, sino que el tiempo histórico para superar el capitalismo es mucho más extenso de lo que uno imagina. De lo que se trata es estar dispuesto a dar esa pelea en este momento, no pensar qué pasó, sí aprender, sí sacar conclusiones, pero no quedarnos en aquellas únicas experiencias, tampoco pensar en que como falta mucho no es tarea que me toque a mí, sino todo lo contrario, reafirmar la necesidad de la participación a nivel individual, de forma colectiva y organizada en esta pelea. Y nosotros creemos que el 26 de marzo y la Unidad Popular juegan ese papel central en esta etapa, la de aglutinar, unir, articular las fuerzas populares para enfrentar las políticas imperialistas, para enfrentar a sus representantes tradicionales y al oportunismo de esta etapa, y generar las condiciones, como decíamos, para dar la unidad y la superación necesaria de los trabajadores para superar el capitalismo, ¿verdad? Entonces, pensando en aquellos que vendrán, pensando en aquellos que avanzarán en sus análisis, que avanzarán en su pelea, dejar la puerta abierta para que más temprano que tarde podamos avanzar en ese camino de unidad necesaria entre los explotados para cumplir con nuestro papel histórico, que es hacer la revolución en nuestro país. Así que, compañeros, saludamos a todos, por supuesto agradecemos a los panelistas y a los que han compartido con nosotros esta intervención, y volvemos a saludar al 26 de marzo a nuestra querida organización por el medio siglo de lucha transitado. Bueno, gracias Gonzalo. Saludamos a Diego, que desde México dice viva el pueblo de Uruguay, a Daniel Roca, compañero del Partido Humanista, integrante de Unidad Popular, que está saludando, dice felicitaciones amigos del 26 de marzo por esta manera de celebrar, saludos y agradecimiento a todos los panelistas, a Javier que dice brillante conferencia, gracias a los panelistas, viva el 26 de marzo. Gracias a los compañeros, a Alexandra Aradbazian, a Andrés Ávila, Alejandra desde Rusia, a Andrés desde México. Ahora nos toca cerrar las computadoras y salir al encuentro, ¿no? A la realidad de nuestros países, a nuestros vecinos, a nuestras familias, en los ómnibus, en los autobuses, con los trabajadores, enfrentando esa realidad que hay que cambiar y a transmitir esa confianza en el socialismo del que hablamos acá en las ciudades y en los campos de nuestros países. Gracias a ustedes por la participación, gracias a los que nos han seguido a través de YouTube. Un abrazo y hasta la próxima.